trajiste hoy? No, hay una No, novedad, nada, no algo tranquilo. Lo trabajamos aquí con el señor Franco porque tenemos las dos caras de la moneda. A ver. La cara buena y la cara mala Sí. de esta Aquí situación. Adivina cuál es cuál. Muy mal. Adivino quién es la mala, sí. Porque ayer, entre gatos y medianoches, y después de días y días de debates, y se iba, viste que hay cosas que se están por dar y no se dan, Sí. sucedió lo que esperábamos que iba a suceder, era que le peguen una viaba a un funcionario que venía pidiendo salida. Estamos hablando... Oh, sorpresa, no de quien piensan que podría haber sido, sino de, que no voy a decir, porque después dicen bla, 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 sino estamos hablando de Carlos Frugoni. ¿Quién es Carlos Frugoni? Es un funcionario que tuvo el tupé de decir, hoy, ¿sabes qué? Me olvidé de hacer un papelito. Perdón. O como se preguntó Ricardo Roban, Clarín, que estuvo muy bien. ¿Quién no tiene un departamento sin declarar en Miami? Como diciendo, parece una moda. Fue increíble los Pero era sucesos. aparte era uno. No, al parecer eran por lo menos 7. ¿Quién no tiene 7? ¿Quién no tiene 7 departamentos sin declarar en algún lugar del mundo? Y es funcionario público y no pasa nada, ¿viste? Porque es como que, bueno. Ay, igual yo que soy fanático del inmobiliario, ¿7 grosos departamentos o 7 Y Airbnb? el cálculo estimado del valor real de esos departamentos es $2 millones. Qué O sea, va. no es un vueltito. No, pero digamos. deben ser No es 7 una pensión. chiquitos. Son 7 alquiló, chiquitos, pero es Dos palos. no es una plata como para olvidarse de declarar. Juntarte 2 palos. Lo insólito de Frugoni, que ayer fue eyectado y que todos en su entorno, el entorno del ministro Luis Caputo, intentaba decir Sí. que él había tenido la decisión ética y moral de renunciar y que no había sido sacado de un escobazo, como todo el resto del gobierno dice, que dijeron, viste que Pegaron siempre un boleo. cuando un funcionario se va es que presenta la renuncia. Hay gente que presenta la renuncia y hay gente que le dicen presentala. Digamos, ya. Presentá la renuncia, carajo. Presentame la renuncia antes de que te saque la silla. Digamos, bueno, eso parece que pasó, pero algunos trataban de decir, no, renunció, no. Bueno, no, lo echaron a Frugoni, mal que le pese a muchos. Y por esta situación irregular, y por encima, esto es una investigación de Nico Viñaski, colega nuestro, un besito, Nico. que descubrió este tema y que encima lo abordó a este funcionario. El funcionario tuvo una respuesta insólita. Dijo, ay, sí, estoy arreglando estos papeles ahora. Ahora que vos te diste, ahora que vos te diste cuenta, me doy cuenta que yo no tengo esto porque ahora soy funcionario nacional. Es funcionario nacional hace un año. O sea, Claro. tuvo un año para reflexionar de esto. No, Tampoco pero ahora creo que esté tan ocupado, ¿no? claro, sí. Porque encima, claro, Estaba quizás algo- bastante ocupado porque era uno de los hombres que calaba fuerte en el tema de la concesión de rutas que estás haciendo en rutas nacionales. Y fue un hombre fuerte de Larreta. Era el hombre que estaba detrás de la obra, la gran obra del el Bajo, del Paseo del Bajo. Paseo del Bajo. Y ahí empezás a hilar un poco de, bueno, quizá porque los olvidos de este buen hombre en sus declaraciones. Porque encima dijo, no, me equivoqué. Y además, no solo eso, o sea, tipo, me olvidé también de declararlo en Arca. O sea, en la FIP, en el fisco. Y vos esperá, a ver. Eso se llama evasión. Claro, O sea, ponele que sos funcionario público, venís del ámbito privado y no sabés cómo son los trámites administrativos para hacerlo. Bueno, ponele, está bien. Ahora, del fisco sabemos todo lo que hay que declarar y lo que hay que hacer, digamos. ¿Cómo te olvidaste? No. O sea, los departamentos los compró entre 2020 y 2022. Pasaron unos años como para darte cuenta que no los tenías declarado en Arca. Totalmente. Bueno, pero, o sea, lo fletaron, no sabía el dato que contaste sobre que había estado en la construcción del Paseo del Bajo. ¿Él desde qué lado? Era Funcionario de la ciudad. funcionario de la ciudad. Era funcionario de la ciudad, estuvo enfrente de AUSA un tiempo, una caja importante de la importante. ciudad. Y encima se fue con un dato que no es menor para estas Sí. circunstancias. Se fue, dejó la función en la ciudad y hubo un trámite administrativo porque no presentó las declaraciones juradas en la ciudad cuando se fue. Qué A tal conveniente. punto que... Se olvida de bastantes cosas Sí, este señor, ¿no? pero a tal punto que esa presentación lo tiene inhibido para ocupar puestos en la ciudad. O sea, él no puede volver a tener un cargo público en la ciudad hasta tanto no regularice sus declaraciones juradas
Y bueno, evidentemente la Nación tampoco lo va a poder hacer. Lo raro es cómo llegó, digamos, porque que no hayan visto antecedentes, una red flag Bueno, pero importante. llegaron unos cuantos de una manera Sí. media extraña. Parece que pasó un colectivo de esos naranjas Oh. y juro- Empezó a levantar. Amarillo, capaz. Franquito te puede contar cómo llegó ahora, si Claro, querés. porque tenemos la Pará, declaración. me que preguntan fue- acá en el, Sí. en el chat, ¿cómo te fue en la rendida que tenías? ¿Se acuerdan? Que nunca nadie se preocupó tanto. Oh. Esperemos que bien. Pudo haber ido mejor. Pudo haber ido mejor. No, pero Siempre responde eso. no, Sí. pero le va bien en la Le va bien, Pudo pero haber ido siempre mejor. puede ir Terminé mejor, me primero. encanta. Eso no sé si es bueno o malo. Pero, pero Tenía- te sacás buenas notas, yo no lo puedo Sí, creer sí. con todo lo que trabajás. Sí, sí. Creo que desaprobé una vez sola en la facultad. Va, El tema es que, bueno. Vieron que se puede, Pero todo bueno. laburo tiene, Franco. Bueno, pero es difícil, viste, hilar los horarios, hilar todo. Está entonces bien, mi te amor, pero vos lo retrasas. haces. Pero bueno. O sea, Sí, con- sí, obvio. viajando obvio. en bondi, o Hay que sea, terminar, hay que terminar. Hay que Ya está. terminar, ya está. Tenemos. Gracias por preocuparse. Sí. Me encanta. Tenemos la declaración que fue y la declaración que debería haber sido. Ah, ok. ¿Sí? Mira, en 2025 fue la última declaración jurada que presentó, obviamente ya en el cargo que Dani Claro, nos, Nacional nos sí adelantó. presentaba, sí, sí. Exacto, ahí sí se acordó. ¿Qué declaró? Sí. A lo grosso declaró 2 casas, una en Benavides, ¿sí? En este tenía el 100%, y otras en Altos del Talar, en el que Sí. tenía el 50%. Estas dos por un valor de 613 millones de pesos. ¿Sí? También tenía un local en Cava, por herencia, o heredado el local, tenía un 20%. Por un valor de 3,2 millones de pesos. Y después, bueno, tenía efectivo, acciones, obligaciones, etcétera, por 197 millones de pesos. En total estamos hablando de que tenía 801 millones de pesos declarados en el 2025. Este año todavía no la había presentado. Pero el tipo viene de una empresa constructora. No, y lo más llamativo es que desde el 2008 hasta el día de hoy siempre ocupó algún cargo público o tuvo idas y venidas, ¿no? en los cargos públicos, como dijo Dani, tanto en Ciudad como en Nación en este último tiempo. Claro, fue y vino. Bueno, es un hombre, se dice, un ejecutivo de la escuela de Nicky Caputo. Claro, claro, Ah. claro. Debe venir de las constructoras y Claro. de todas maneras me usan. parece un poquito mucho, a no ser que haya recibido una gran herencia, no lo sé, así que no estoy Le fue hablando- muy bien, No quiero hablar. un funcionario exitoso. Sí. Pero, ¿cuál fue la declaración que debería haber presentado Ajá. ya en ese momento el señor Frugoni? Quiero decir, soy Lucho Soria, que lo conocemos porque hicimos una vez Sí. una nota. Franco en máquina, dice. Sí, es crack, Se me llevó hasta impone. mi casa. ¿Es- Lucho. ¿Esa vez? Sí. ¿En moto? Sí, que vino a ser uno de los primeros domados, ¿te acordás? Uno de los No, en moto no, en auto vino. Ah, vino en auto. Sí, uno de los Un crack. primeros domados. Sí, fue uno de los primeros domados. Que Crack. vino con la motosierra, ¿te acordás? Ay, que vino con una moto. Ay, Sí. hicimos cada- Genial. Hizo la primera motosierra en vivo. para Milei. Para Claro. Milei, tal cual. Exacto. Creo que no había ni asumido Milei todavía. No, era en la campaña. Bueno, la declaración que debería haber sido es, o sea, duplica, triplica, cuadruplica la que en realidad presentó. ¿Por qué? Porque, como bien dijo Dani, hay por lo menos 5 departamentos en Miami, ¿sí? Por un valor de 1.565 millones de pesos. Sí. ¿Sí? Todos esos comprados entre 2020 y 2022. Una casa en el Tigre por $400.000 se estima que tenía ese dinero en una cuenta de banco de Claro, Estados Unidos. ese es otro olvido. Se olvidó que tenía $400.000 en una cuenta de Estados Unidos que le sirvió para comprarse una casa en Tigre. Exactamente. Qué olvidos raros que podés tener, ¿no? De pronto se acordó todo cuando lo llamó un periodista, pero... Igualmente te digo, más allá de lo de sus olvidos extraños, este tipo, bueno, no tiene que explicar solamente la parte del momento en el que estuvo en la función pública, pero que es un mega multimillonario. Claro, el tema es que estuvo todo el tiempo aquí en la función pública Eso acá. es lo que no me Estuvo cierra. unos meses sin función pública y de pronto volvió con un montón de cosas. Claro, mi amor. Bueno, ahí viste, cuando estás en la obra pública, ahí tal vez vemos por qué a veces hay sobresueldos. Claro. Sobresueldos no, sobreprecios, perdón. Sí, sí, sí. Y bueno, y además de eso se olvidó de las 2 sociedades offshore Claro. con las que adquirió la mayoría de estos Que departamentos. eso también es curioso, porque uno se olvida, por un lado, de declarar las cosas ante el fisco, pero no se olvida que creó 2 sociedades y no se olvida que las creó justo en Delaware, que es el único estado de Estados Unidos donde los registros son privados y que son casi es como el estado paraíso fiscal de Estados Unidos, porque se utiliza para ocultar los dueños de las sociedades. Eso no se olvidó. Tal cual. No se olvidó de esos papeles, no se olvidó que con esos papeles fue a Miami y los usó para comprar propiedades. Todo eso, una memoria increíble. Ahora, de pronto, un
ups, ay no, soy funcionario, no sé qué hacer. Es increíble, Es una cosa realmente. insólita. Una cosa que, ay Dios, me empiezan No, a... y lo insólito es que el tiempo, o sea, el tiempo que corto. pervivió en esta situación desde que se supo, porque la verdad, desde el momento, esto tuvo 2 semanas de dando vuelta qué iba a pasar con él, viendo a ver si subsistía de alguna forma. Era muy difícil de sostener que una persona que es funcionario público no declare $2 millones de su patrimonio, Sí. que lo hizo en paralelo a la función pública, digamos. ¿Será el único? No sabemos. creo. No sabemos. No sabemos. Por lo pronto es el primero. Es el primero, es el Y primero. además desistió rápido porque dijo, me equivoqué. Por lo menos fue sincero. Bueno. Bueno, por lo menos la honestidad ahí. Me quise equivocar. Eso se lo deben haber enseñado como. Es un Newman Boy, se lo deben haber enseñado bien en como admitir. Sí. La comparación cantada de la salida de Frugoni, ¿qué nombre te viene a la cabeza cuando decís departamentos en Miami sin declarar? Y te viene el Muñoz. Claro, Un el Muñoz. fallecido secretario Muñoz. Lo que pasa es que Frugoni no tiene una cercanía tan directa con ningún político como, ni tampoco, digamos, era cajero de un banco como Muñoz. No, Muñoz no era cajero, No, era secretario privado. de No, ya sé, presidencia. pero antes de ser secretario No, privado. ese es Lázaro. Ese es Lázaro. ¿Muñoz no era el Muñoz era- chofer de un El chofer era. ¿Algo así? No, Muñoz no, ese es Barata. Se me están confundiendo Se me de kirchnerismo. No, Muñoz fue secretario y era... Va a sonar mal lo que voy a decir, pero era literalmente valijero. Era el hombre que llevaba las valijas de los presidentes. Claro. Lo hemos visto, hay fotos de Sí. llevando valijas. Bueno, llevaba valijas, de hecho... La investigación que estaba enfrentando Cristina Kirchner por la causa Cuadernos. Cuadernos implica las valijas que llevaba, que al parecer tenían guita, evidentemente. Exactamente. Entonces, por eso, Muñoz, si estuviese vivo, estaría en esa causa metido de seguro, digamos. Bueno, yo no estoy diciendo que sea lo mismo ahora. Personas que se le descubren departamentos que florecen como nada en Miami. El paralelismo es bastante Sí. claro. La diferencia es un poco que por ejemplo, la Libertad Avanza está compuesta de tantos espacios distintos y de tantos cruces distintos que no sabemos quién es al fil de quién. Claro, es decir, claro. quién Tiene se... dos internas al mismo tiempo. Esto para Claro. dejarlo claro. Yo digo, acá quizá al oficialismo se le puede reprochar que no hicieron un back-checking de Frugoni. Quizá que no vieron con qué venía. ¿No? O sea, nadie está, por lo menos no hay ninguna consideración, investigación abierta que tenga que ver con la función, que esta fortuna repentina de Frugoni tenga que ver con la función nacional que cumplió. Sí. Más bien las sospechas tienen que ver por De la antes. compra de los departamentos sobre lo que hizo antes, previamente, quizá en la ciudad o en el gobierno de Macri. Claro. Digo, porque además, en todo caso, ahora lo que se está viendo es que esto, que no lo declaró ante el fisco y demás, pero hay que recordar, las propiedades se compraron entre 2020 y 2022, las propiedades de Frugoni. Entonces, Pandemia. bueno, habría que ver qué había hecho él un poco antes.